en clase y ya están aquí, Un aplauso para este que se merece un aplauso. Como un plato de televisión, ¿vale, Orduan? Todo lo que se diga, se escucha, porque mira, están los medios ahí, os habéis puesto la camiseta guapa, te habéis venido bien peinados y peinadas. No os lo habían dicho para enterarte de movidas, por ejemplo, te puedes enterar de conciertos, puedes tener descuentos y movidas que si no la tienes no te vas a enterar. Entonces, pues a la chaval o al chaval que te puedes enterarte de movidas que hay, conciertos para descuentos. Mira, como estoy en un Chester, me siento un poco rico. Creemos que los tiempos han cambiado también y entonces desde el gobierno lo que tenemos que hacer es actualizarnos, ¿no? Si los jóvenes utilizan una serie de herramientas diferentes a las que tú y yo utilizábamos, sobre todo yo que soy más mayor que tú, aunque tengo espíritu muy joven, sí que es verdad que tenemos que actualizarnos y tenemos que ser atractivos para que ellos también puedan acceder de una forma fácil y sencilla a la Gaztetxartela. La tecnología avanza, el mundo avanza y nosotros tenemos que avanzar junto con ellos. ¿Y cuáles son? ¿Para qué vale? ¿No? Yo tengo la Gaztetxartela, tengo aquí, ¿no? Te me llega esto y dices, vale, qué bonito, qué tal, pero ¿esta movida para qué es? ¿Yo para qué? ¿Con esto qué hago yo? Bueno, pues esta herramienta nos sirve a los jóvenes. Bueno, a ellos sobre todo, ¿no? Porque yo ya se me ha pasado un poco el tiempo, aunque el espíritu, como digo, lo tengo muy, yo voy a muy ser joven. Yo también. Joven hasta los 80 años. Yo también. Yo me quedé en los 30 y ahí estoy estupenda. Sí, no, Entonces, bueno, lo que pretendemos con la tarjeta es que los jóvenes y las jóvenes tengan la oportunidad de obtener una serie de ventajas desde el punto de vista económico en cuanto a descuentos que los comercios vascos les puedan ofrecer, pero también otra serie de ventajas que les permitan comunicarse y relacionarse con otros jóvenes y en el mundo, ¿no? Esta Gaztetxartela que hoy os presentamos tiene una serie de ventajas, sobre todo asociadas a las diferentes opciones de poder también viajar y conocer otros países mediante la Gaztetxartela lo que va a tener asociado también es el poder compartir y el poder acceder a los albergues juveniles que en diferentes países del mundo tenemos, ¿no? O tienen. Y esa colaboración con esos países les va a permitir que mediante la chartela puedan entrar. Y luego también a la hora de viajar, ya iba asociado un seguro de viaje que ha sacado de apuros a gente que la ha utilizado, gente conocida mía que ha tenido algún percance en algún viaje que ha realizado y que el seguro de esta Gaztetxartela les ha ayudado de una forma muy importante. Yo creo que es algo que os viene a ayudar a las jóvenes y a los jóvenes que vivís en Euskadi para tener opciones mejores a la hora de poder acceder y comprar material, comprar libros, comprar ropa, comprar deporte y también os permite seguir creciendo como personas, conociendo otros mundos mediante este carnet de alberguista joven internacional, ese seguro de viaje que también os va a proteger en caso de que tengáis algún problema y que de lo que se trata es de que podamos creciendo y que tengamos esas oportunidades. Y va a ser gratuito. Antes, como tú bien decías, teníamos que pagar un dinero. Yo cuando empecé, cuando tenía 18 años, también no tenía las ventajas y no teníamos las ventajas que hoy ofrecemos y creo que es una buena herramienta para poder ayudaros a seguir creciendo y hasta los 30 años, que es cuando caduca la Gaztetxartela, vais a tener una serie de ventajas que creo que os van a venir muy bien. Ya has oído a la consejera que vale para conocer gente, o sea que para ligar, ¿te has dado cuenta, no? O sea que esto es, esto es cuando le dices a tu ama o a tu aita, voy a hacer un viaje, ¿no? ¿Y ¿a dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Con quién vas? ¿Con quién vas? Y si te pasa algo, ¿no? Típico de madres y padres. Ahora le dices, voy al albergue de cualquier lado del mundo, con la chartela me abren la puerta y si te pasa algo que tienes seguro, que no me pasa nada, que voy a conocer gente, ama, aita, si no. Entonces, yo veo todo ventajas a la chartela esta y encima una cosa, que tenéis un morro, porque yo cuando tenía vuestra edad, o sea, apoquinábamos ahí 6 pavos con la historia, ahora ya gratis, ¿no? O sea, sí, no ahora hay que es pagar. gratis, ya Joder, está. Una maravilla. Beatriz, una última pregunta. A mí me han dicho, un pajarito, que tú cuando eras más joven, que ya eres joven ahora, pero más, ¿no? Eso es. Trabajaste con la Gaztetxartela, consiguiendo... A ver, cuéntanos un poco la movida. Bueno, pues como todos los jóvenes tenemos que empezar a hacer cosas, ¿no? Y esto es una carrera que a medida que te vas formando, pues vas consiguiendo otra serie de empleos y de trabajos. Y yo me acuerdo que creo que había acabado con la selectividad, no sé si fue ese año o primero de carrera,
Bueno, yo quería tener algunos ingresos pues para irme de viaje, no tenía las ventajas, pero bueno, sí, para irme de viaje, comprar, salir de fiesta, no sé. Y en aquel momento alguien me dijo, oye, ¿no querrás estar un par de semanas buscando bueno, pues, patrocinadores o buscando también tiendas que quieran colaborar, que quieran participar en este proyecto de Gaste Chartela? Y yo empecé en aquel verano, me acuerdo que fue en julio, fui pateando todas las tiendas de Vitoria diciendo, bueno, pues mira, tienes esto, te gustaría colaborar con los jóvenes, y la verdad es que la gente se comprometió. Yo sí que quiero aprovechar este momento y la oportunidad que me das, Ollán, de agradecer a los comercios y a las entidades que en Euskadi apuestan por la Gaste Chartela. Es algo que lo hacen de una forma sin ninguna contraprestación. Ellos creen en el modelo, creen en el proyecto, y lo que hacen es ofrecer, bueno, una serie de ventajas a los jóvenes vascos, pues para que puedan beneficiarse de esos productos o de esos servicios que ofrecen. Yo sí que os animo a que ahora, en cuanto recibáis, van a ser más de 300.000 jóvenes en Euskadi, la van a recibir de forma gratuita, van a ir a sus domicilios, porque tú y yo teníamos que ir, no me acuerdo si era a la caja, Sí, al banco, había que ir, ir, mira, te tirabas una mañana ahí para hacer la movida, luego tenías que pagar pasta, o sea, ahora no. Ahora no, ahora van a recibir la chartela. Joder, los millennials, tú todo hecho queréis, ¿no? Te fastidia todo, a la casa todo. Sin pagar un euro, todo que te viene hecho. O sea, les llega a casa la historia. Les llega a casa la chartela, no tienen que pagar nada. Lo único que sí que tenéis que hacer es activarla. Cuando vayáis cuando la recibáis, la tenéis que activar. También hay una ventaja que nosotros hemos puesto en marcha, que es vía teléfono móvil. Tú tienes la app, te metes, entras, activas la chartela, y una vez que la has activado ya tienes todas las ofertas, toda la información, todos los servicios que la Gaste Chartela hace 30 años empezamos con esto, no fue, o sea, que ha pasado el tiempo, y lo que hemos ido es actualizando, Esta mejorando. peña ni había nacido hace 30 años. Esta gente no, que va. O sea, y mis hijos, mi hija mayor sí que la tiene, pero lo que no tiene es con las ventajas que esta Gaste Chartela le ofrece. Por lo tanto, retirará la que tiene actualmente y la sustituirá por esta tarjeta. Hay gente que ya la tiene. Claro, la gente que la ha pillado entre medias puede sustituir por la nueva ya. Y lo que tiene que hacer es dejar de utilizar aquella y sustituirla por esta que va a recibir, va a ser personalizada, y lo que tiene que hacer es activarla. Tan sencillo como eso. Joder, qué pasada. Oye, además, estamos acostumbrados en la tele muchas veces, ¿no? Vemos ahí a la gente del gobierno en las escaleras, ahí bien postito, no sé qué. Fijaros, Beatriz cuando era joven, ahí, la pava que iba con la carpeta y el peto, tienda en tienda, o la aparca tú, ¿me puedes ayudar? Esto se merece un aplauso. Chalo, Beatriz en chat. En cuanto recibáis las chartelas, aprovechéis la oportunidad, ¿no? Este es un esfuerzo que el Gobierno y la sociedad en su conjunto hace para favorecer que los jóvenes podáis tener esta serie de ventajas que os vayan a permitir durante estos 15 años que decía Ollán, ¿no? Pero sí que tengáis la posibilidad, ya no de las ventajas económicas, sino también de crecer como personas a la hora de poder conocer otras culturas, que viajéis. Este mundo es muy pequeño, todo está muy globalizado, y tenéis la oportunidad de que podáis conocer otras gentes. Eso os va a ayudar a crecer no solamente como personas, sino también a formaros, a aprovechar estas ventajas y disfrutarla. Cuando tengáis la chartela en casa, activaros, informaros. Lo que os hemos contado, Agurtxane, sobre todo con más detalle, son pequeñas pinceladas de todas las ventajas que os podemos ofrecer. Y además que esto es un proyecto que lo hemos impulsado desde el Gobierno, que ya venimos trabajando durante más de 30 años, y quisiera también reconocer el trabajo que durante estos 30 años los responsables que han estado al frente del departamento han creído en este proyecto, y también a las empresas, a los comercios, a las entidades que colaboran y han venido colaborando con nosotros desde hace ya muchos años. Así que, Sorionak, aprovechar la oportunidad y disfrutar de este día. Como decía Ollán, no se está todos los días ni con el Gobierno ni también en la presentación de un acto tan importante, con lo cual creo que es importante que lo aprovechéis y lo disfrutéis sobre todo. Así que ahora vais a flipar.